Fui acusado falsamente de abuso por una chica que rechacé mientras trabajaba de niñero. Terminé en prisión, pero tiempo después la verdad salió a la luz y me vengué sin piedad. Hola, Reddit. Nunca pensé que algún día terminaría desahogándome aquí, pero después de todo lo que pasó, necesito sacarlo del pecho. Un simple trabajo de niñero se convirtió en los peores 7 meses de mi vida, y de alguna manera, sigo en pie. Quiero que la gente sepa lo rápido que una mentira puede destruir a una persona y lo difícil que es reconstruirse cuando la verdad, por fin, sale a la luz. Tenía 18 años cuando todo empezó. Primer año de universidad, sin $1 y siempre buscando trabajos sencillos. Cuidar niños apareció casi por casualidad. La amiga de mi madre, la señora Martínez, necesitaba a alguien una noche y yo estaba disponible. Todo salió bien, a los niños les caí bien, y desde entonces empezó a llamarme cada vez que su niñera habitual le fallaba. Sus hijos, Pablo, 7 años, y Emilia, 5, eran geniales. Nada de berrinches ni desastres, solo 2 pequeños traviesos que pensaban que yo era el tío más guay del mundo porque les dejaba quedarse despiertos 20 minutos más y construía torres de Lego que llegaban hasta el ventilador del techo. Me llamaban hermano mayor Alejandro, y la verdad, me encantaba el apodo. Así que cuando la señora Martínez me llamó esa tarde, ni lo dudé. Hola, cielo. Sé que es de última hora, pero mi niñera canceló. No te lo pediría si no fuera importante, dijo con voz agitada. Miré mi agenda. Solo tenía que estudiar para un examen de psicología al día siguiente. Claro, sin problema. ¿A qué hora? De 7 a 9:30. Te pago extra. Trato hecho. Me puse una sudadera, agarré la mochila y fui para allá. Los Martínez vivían en una casa acogedora de 2 plantas, con un porche blanco y una de esas banderas decorativas que brillan en la puerta. Esa noche decía, bendice este hogar. Cuando llegué, los niños ya estaban en pijama viendo un maratón de dibujos. La señora Martínez iba medio arreglada, el pelo rizado, tacones en la mano, corriendo de un lado a otro. Eres un salvavidas, Alejandro, dijo mientras buscaba las llaves en el bolso. La cena está lista, que se laven los dientes y que no se mueran hasta que vuelva. Me reí. Puedo con eso. Ah, y Carla quizá venga más tarde, añadió desde la puerta. Está con unas amigas, pero dijo que podría pasarse. Carla, la hija mayor de los Martínez, tenía 19 años y estudiaba en la universidad, vivía en el campus y solo pasaba por casa de forma esporádica, algunos días sueltos o ciertos fines de semana cuando podía. Aún así, tenía la costumbre de coquetear con todo el mundo, pero conmigo era distinto, evidente, insistente, del tipo que obliga a reír incómodo y cambiar de tema. Solía buscar cualquier excusa para escribirme cuando yo cuidaba a los niños, ¿cómo está mi hermanito? ¿O necesitas compañía mientras duermen? Yo siempre la ignoraba o respondía con educación. Una noche, 2 meses antes, apareció mientras yo estaba de niñero. Dijo que solo quería hablar. Como los niños ya dormían, pensé que no pasaba nada. Pero entonces me confesó que le gustaba mucho. Cuando le respondí con suavidad que no sentía lo mismo, se vino abajo por completo, lágrimas, gritos, el drama entero. Ni siquiera te importo, gritó, caminando de un lado a otro del salón. ¿Te crees demasiado bueno para mí solo porque tú siempre estás concentrado en tus cosas y yo no? Fue incómodo, pesado. Le dije que estaba exagerando y se fue dando un portazo. Una semana después actuó como si nada hubiera pasado, sonrisas, comentarios sobre mi corte de pelo. Me pareció extraño, pero decidí dejarlo pasar. Pensé que ya lo había superado. A eso de las 9, los niños ya estaban medio dormidos en el sofá. Llevé a Pablo a su cama y luego a Emilia, que murmuró un buenas noches, hermano mayor antes de quedarse frita. Estaba recogiendo las migas de la merienda cuando escuché abrirse la puerta principal. Era Carla. No dijo nada. Se quedó parada en el umbral, mirándome un segundo. Los mismos ojos azules, pero sin sonrisa, solo una expresión tensa, como si hubiera llorado o estuviera enfadada. Hola, dije, intentando sonar normal. Tu madre dijo que quizá venías. No respondió. Pasó a mi lado y subió directamente las escaleras. Sus pasos eran lentos, pesados, ni una sola mirada atrás. Vale, pensé. Mala noche. No es mi problema. Terminé de recoger, me senté en el sofá y puse un capítulo repetido de The Office. A las 9:30 vi unos faros por la ventana, la señora Martínez había vuelto. Entró radiante, maquillaje perfecto, con esa energía de quien ha pasado una muy buena noche. Eres el mejor, Alejandro, dijo dejando el bolso en la encimera. Los niños perfectos. Se apagaron solos. Genial. Sacó dinero de la cartera y me lo entregó con una sonrisa cálida. Te debo una grande. Tomé la mochila, me despedí y salí. El aire era fresco, la calle estaba en silencio y mi coche seguía aparcado bajo la farola. Recuerdo haber pensado que era una noche tranquila, una noche cualquiera. Llegué a casa, me duché y abrí el libro de psicología.
Nada raro. Solo otra noche cuidando niños, otro pago fácil. Si me hubieras preguntado entonces, te habría dicho que no había pasado nada fuera de lo normal. Ninguna señal de alarma, ningún momento extraño, una casa en silencio, 2 niños dormidos y un estudiante haciendo su trabajo. Pero al día siguiente mi mundo se puso patas arriba. Todo empezó con golpes fuertes en la puerta, de esos que no suenan a cartero. Eran golpes furiosos que hacían vibrar la casa. Me giré medio dormido, pensando que sería algún compañero de trabajo de mi padre. Entonces escuché a mi madre gritar desde abajo. «Alejandro, baja ahora mismo». Su voz no era normal. Sonaba a pánico. Bajé en pijama, con los ojos aún pegados. Al llegar al final de la escalera me quedé helado. 2 policías uniformados estaban en la entrada, las placas brillando bajo la luz de la mañana. Mi madre estaba pálida, mi padre, detrás, con los brazos cruzados, como si ya hubiera decidido que yo había hecho algo malo. «Alejandro Ramírez», dijo uno de los agentes. Sí, soy yo. Queda detenido». Solté una risa nerviosa porque pensé que era un error. ¿Perdón? Antes de que pudiera decir algo más, me giraron y me pusieron las esposas. Frías, apretadas. Mi madre soltó un grito y trató de alcanzarme. «¿Qué pasa? Es solo un niño». El agente más alto mencionó algo sobre sospecha de agresión, pero mi cabeza daba tantas vueltas que no alcancé a entenderlo todo. Intenté hablar, explicar, pero solo repetían que cualquier cosa que dijera podía usarse en mi contra. Mi padre se puso rojo. «¿Qué demonios hiciste?» «No hice nada», grité, pero nadie escuchaba. Me sacaron por la puerta principal, frente a las ventanas de los vecinos. Vi cortinas moviéndose, sombras curiosas. Sentía esas miradas clavadas en mí. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Nunca había estado dentro de un coche patrulla. El olor a vinilo y desinfectante me revolvió el estómago. En la comisaría me tomaron huellas, fotos de frente y perfil, todo el procedimiento completo. Luego me metieron en una sala pequeña con una mesa metálica, 2 sillas y un espejo de una sola dirección. Intentaba entender qué pasaba. ¿Confusión de nombres? ¿Alguien usó mi identidad? Después de lo que pareció una hora, entró un detective, unos 45 años, corbata torcida, ojos cansados. Llevaba una carpeta tan gruesa que sentí que el alma se me caía a los pies. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Tranquilo, Alejandro», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Solo queremos escuchar tu versión». Asentí, todavía temblando. «Vale, ¿de qué?» Abrió la carpeta y me miró fijo. «De lo que pasó anoche en casa de la señora Martínez». Se me apretó el pecho. «¿Qué pasó anoche?» Se recostó en la silla, fingiendo relajación. «Tú cuidabas a los niños. Los niños se quedaron dormidos. Carla llegó sobre las 8. ¿Te suena?» No miré la hora exacta, dije despacio, pero entró poco antes de que regresara la señora Martínez. Me miró raro y subió directo. «Eso fue todo». El detective anotó algo. «¿Eso fue todo?» «Sí. Ni siquiera hablé con ella». Suspiró como quien ha oído lo mismo 1000 veces. «Carla dice otra cosa. Dice que cuando llegó la acorralaste en la cocina, la incomodaste, dijiste cosas que la asustaron. Y que la tocaste indebidamente y la amenazaste cuando se resistió». Parpadeé, aturdido. «¿Qué?» El detective asintió despacio, como si entendiera. Luego deslizó un vasito de agua hacia mí. «Mira, lo entiendo. A veces la gente comete errores. Si admites algo pequeño, que te acercaste demasiado, que malinterpretaste una señal, podemos ayudarte. A los jueces les gusta la sinceridad». Y ahí lo entendí todo, no intentaba entenderme. Intentaba atraparme. «No hice nada», dije ahora más firme. Su tono cambió. «La versión de Carla no ha cambiado ni una vez». «¿Seguro que quieres mantener esa historia?» Miré la mesa, sintiendo el sudor bajarme por la nuca. «Estoy diciendo la verdad». Él se inclinó hacia mí, susurrando como si compartiéramos un secreto. «Lo malo de la verdad, Alejandro, es que no siempre coincide con las pruebas». «¿Seguro que quieres seguir cavando este pozo?» «¿Qué pruebas?», salté. «Está mintiendo». No respondió. Se levantó, recogió sus notas y me dejó ahí, solo. Esa tarde me dejaron salir bajo fianza. Mi madre me esperaba en el vestíbulo, la cara manchada por las lágrimas. Mi padre a su lado, brazos cruzados, mandíbula rígida. El trayecto a casa fue un silencio mortal hasta que mi padre habló. «¿Qué carajo te pasa?» «No hice nada», repetí. La voz se me quebró, y hasta yo soné culpable. «Entonces, ¿por qué lo diría ella?», gritó. «¿Por qué mentiría?» «No lo sé». Mi madre se giró desde el asiento delantero, con lágrimas en los ojos. «Alejandro, solo dinos la verdad», susurró. «Es la verdad». Entramos al garaje. Mi padre cerró la puerta del coche con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Mi madre me tomó la mano antes de que entrara a la casa. «Tengo miedo», dijo en voz baja.
Pero sé que tú no hiciste esto. Lo vamos a arreglar, te lo prometo. Esas palabras fueron lo único que me mantuvo en pie. Pero las promesas no significan mucho en un pueblo pequeño. Cuando llegamos, ya había gente en la acera susurrando y fingiendo que no miraba. Las noticias vuelan. Esa noche me senté en la cama mirando el móvil, esperando que alguien, un amigo, un compañero, me escribiera. Nadie lo hizo. Es increíble lo rápido que puede arder tu vida sin que haya ni una sola llama. Ese día aprendí que ser inocente no importa. Solo hace falta un rumor. Al final de la semana todo el mundo lo sabía. En un pueblo tan pequeño el chisme corre como pólvora. No puedes caminar 2 cuadras sin que alguien conozca tu vida, y la mía se convirtió en el único tema de conversación. Al principio intenté convencerme de que se calmaría, de que la gente esperaría la verdad. Un gran error. Los vecinos que antes me saludaban ya ni me miraban a los ojos. La señora Navarro, la de enfrente, metía a sus hijos en casa cada vez que yo pasaba. Incluso la universidad me envió un correo, matrícula suspendida temporalmente hasta que terminara la investigación. Eso fue lo que más dolió. Me había matado estudiando para entrar. Y así, de un día para otro, fuera. Llamé a quienes creía mis amigos. La mayoría no respondió. El único que contestó fue Nicolás, mi mejor amigo, a la tercera llamada. Tío, me enteré, dijo en voz baja. Por fin alguien que quizá me creía. Nicolás, no es verdad. Tú me conoces, jamás haría algo así. Lo sé, me interrumpió rápido, bajando aún más la voz. Pero esto se está poniendo muy feo. La gente habla. Mis padres están flipando. Creo que mejor, no me llames por un tiempo. Me quedé helado. ¿En serio? No es que no te crea, bro. Es que, tengo que pensar en mi reputación. ¿Sabes cómo es la gente? Esa frase fue como un puñetazo. Entiendo, dije aunque no entendía nada. Cuídate, colgó. Años de amistad liquidados en 2 minutos. Después de eso dejé de intentar contactar a nadie. Ya no quedaba nadie. En casa la tensión empeoraba cada día. Mi padre apenas me hablaba, solo para dar órdenes o insistir en que admitiera que lo había hecho. Bebía más, paseaba por el salón como si quisiera perforar el suelo a base de pasos. Hasta que una noche explotó. Entró en mi cuarto mientras yo revisaba mensajes antiguos para distraerme. Cara roja, mandíbula apretada. Acabo de hablar con Pedro del trabajo, dijo. Todo el mundo habla de ti. De nosotros. Has avergonzado a toda la familia. Me levanté, intentando mantener la calma. Papá, no hice nada. Entonces, ¿por qué mentiría ella? Gritó, golpeando el marco de la puerta. ¿Qué gana con eso? No lo sé. Quizá está enfadada. Siempre tienes una excusa. Ya no te quedas aquí. Recoge tus cosas. Me quedé mirándolo, esperando que mi madre dijera algo. Estaba detrás de él, temblando. Papá, por favor, ¿a dónde voy? A cualquier sitio menos aquí. Se dio media vuelta y se fue. Mi madre se acercó, llorando. Está furioso, Alejandro. Solo está asustado. ¿Asustado de qué? ¿De que piensen que su hijo es un monstruo? Mi madre no respondió. Solo me abrazó. Ven conmigo, susurró. Salimos en silencio hacia su coche. Condujo por calles que no reconocí hasta llegar al límite del pueblo. Allí, detrás de unos pinos viejos, había una casita de una planta. La pintura estaba descolorida y una persiana colgaba torcida. Era de tu abuela, dijo en voz baja mientras me entregaba una llave. Nadie ha vivido aquí desde que falleció. No es mucho, pero es tuya por ahora. Quédate hasta que las cosas se calmen. No supe qué decir. Quise protestar, pero la mirada de mi madre dejó claro que no había otra opción. Me ayudó a llevar unas cuantas bolsas. La casa olía a polvo y madera vieja, los muebles seguían cubiertos con sábanas blancas y el suelo crujía a cada paso, pero estaba en silencio. Por primera vez en días, pude respirar. Abrió las ventanas y dejó entrar la luz. Mañana traigo comida, dijo. Y voy a llamar para buscar un abogado de verdad. Mamá, ¿tú me crees? Se detuvo y me miró como si hubiera dicho una locura. Claro que te creo, respondió. Eres mi hijo. Yo te crié. Eso dolió más que todo lo demás. Cuando se fue, me senté en el viejo sofá y escuché la casa crujir con el viento. Era extraño, solitario, pero tranquilo. La primera noche fue dura. Cualquier ruido me hacía saltar. Apenas dormí. Pasé horas repitiendo todo en bucle, la detención, las preguntas, la mirada vacía de Carla. Era como un mal sueño del que no podía despertar. Al día siguiente, fiel a su palabra, mi madre volvió con bolsas de comida y un móvil prepago barato. Intentó sonreír, pero tenía los ojos cansados. Se quedó una hora, sentada a mi lado mientras desayunaba. No habló mucho, solo lo básico, descansa, vuelvo pronto. Se notaba que contenía las lágrimas por mí. Los días pasaron así, largos, vacíos, silenciosos.
Mi madre venía cada 2 o 3 días, siempre mirando por encima del hombro antes de llamar. Mi padre no apareció ni una vez. Lo único que me mantuvo entero fue la fe de mi madre. Cada vez que me miraba lo veía en sus ojos, la certeza absoluta de que yo no era lo que decían. Y cuando el mundo entero me dio la espalda, su voz fue la única que siguió sonando humana. Un mes después de la detención tuve la primera audiencia preliminar. El juicio real no empezó hasta meses más tarde. Recuerdo estar en el pasillo del juzgado, sudando. Cada vez que se abrían las puertas veía caras conocidas, vecinos, antiguos profesores, todos allí para ver el espectáculo. Cuando dijeron mi nombre sentí que el suelo se inclinaba. La sala estaba llena. Carla estaba en la mesa de los testigos con su abogado, el pelo recogido y un jersey sencillo que la hacía parecer suave e inofensiva. Nunca la había visto tan tranquila. Cuando subió a declarar, empezó a llorar casi de inmediato. Lágrimas reales o gran actuación, ya no podía distinguirlo. Dijo que cuando llegó a casa yo la estaba esperando en la cocina, que la acorralé, que le dije cosas que la asustaron y en ese momento la empecé a tocar íntimamente, quedándose paralizada y que luego subió corriendo a su cuarto cuando terminé. La voz se le rompía en los momentos exactos. El jurado la devoraba con la mirada. Luego soltó la parte que me hizo querer gritar, que al principio pensaba que yo le gustaba, pero que se dio cuenta de que solo fingía ser amable para acercarme. Lo mismo que me había dicho meses atrás, pero completamente al revés. Apreté la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Mi abogado, un hombre de mediana edad llamado Luis, que parecía más cansado que confiado, susurró: «No reacciones». Pero era imposible. Después empezó el desfile, vecinos diciendo que siempre les di mala vibra, un compañero de instituto, al que apenas conocía, afirmando que yo era demasiado cariñoso con los niños, y que alguien de la universidad decía que últimamente yo estaba distante, como si estar callado fuera prueba de culpa. Ninguno tenía pruebas reales. Solo sensaciones. Y con sensaciones bastaba. Cuando llegó nuestro turno, Luis se levantó. «Señoría, existe motivo para creer que podría existir una grabación de la cámara RIN de la casa, que confirmaría los movimientos de mi cliente». La sala se agitó. Por primera vez, algo que podía ayudarme. Pero antes de que él continuara, la señora Martínez, con el rostro ojeroso y las manos temblorosas, subió al estrado. «La cámara RIN lleva semanas sin funcionar», dijo en voz baja. El objetivo se rompió en una tormenta. Mi marido iba a cambiarla, pero nunca lo hizo. Se me cayó el alma a los pies. El fiscal, un tipo elegante con el pelo perfectamente peinado, no perdió ni un segundo. «Qué conveniente», dijo asegurándose de que el jurado lo escuchara. «La única prueba que podría mostrar lo que pasó realmente, ahora está rota». Luis objetó, pero el juez le pidió que continuara. Y eso fue todo. Sin vídeo, sin pruebas, solo su palabra contra la mía. Cuando me tocó declarar, conté la verdad, cada detalle, que Carla llegó poco antes que su madre, me miró de forma extraña y subió directamente, que yo no salí del salón, que la señora Martínez llegó después y me pagó como cualquier otra noche. Intenté sonar calmado, pero podía sentir los ojos de Carla clavados en mí, fríos, desafiantes. El fiscal me destrozó. «¿Entonces espera que el jurado crea que ella se lo inventó todo?» «Sí. ¿Y por qué haría eso?» Dudé. «Porque la rechacé hace meses». La sala murmuró. Carla puso una cara de sorpresa perfecta, casi teatral, como si yo hubiera dicho algo indecente. El fiscal sonrió con soberbia. «O sea que ahora ella miente por amor no correspondido. Esa es tu historia». Quise gritar que era la verdad. Pero a él le daba igual. A todos les daba igual. Cuando llegaron los alegatos finales, ya sabía hacia dónde iba todo. El fiscal habló fuerte, dramático: «Confianza rota, inocencia destruida, padres que merecen dejar a sus hijos con adultos responsables». En ese momento yo ya no era una persona. Era un titular. Luis intentó hacer lo suyo. Habló con calma, aunque con cansancio en la voz, sobre la ausencia de pruebas físicas, las inconsistencias en la historia de Carla, la duda razonable. Pero la duda razonable no compite contra una chica de 19 años llorando delante de un pueblo que ya había decidido que yo era culpable. El jurado deliberó quizá 1 hora. Ni tiempo para almorzar. Cuando volvieron, ninguno me miró a los ojos. El portavoz carraspeó y dijo la palabra que nunca olvidaré: culpable. El mundo quedó en silencio. Yo no me moví. Detrás de mí, mi madre soltó un sollozo ahogado. Mi padre se levantó, con la cara endurecida, y salió del juzgado sin decir una palabra. La voz del juez me llegó lejana, como si estuviera bajo el agua, mientras leía la sentencia: 4 años en una prisión estatal. La condena definitiva llegó semanas después, los mismos 4 años. Una semana más tarde me subieron al autobús. Esposas en las muñecas, grilletes en los tobillos. Un viaje largo por el medio de la nada. El tipo sentado a mi lado tarareaba sin parar.
Cada bache hacía sonar las cadenas. Al cruzar las puertas de la prisión, el sonido me golpeó primero, puertas metálicas cerrándose, guardias gritando, voces rebotando en el hormigón. La primera semana fue caos. El ruido era constante, gritos, pasos, metal chocando. Ni dormir servía. No había silencio ni por un minuto. El aire olía a sudor y lejía. A los 18 no tenía idea de cómo sobrevivir allí. Los guardias no explicaban nada, manos a los lados, vista al frente, no hablar. Aprendías observando. Y si rompías una norma, lo descubrías por las malas. Al tercer día, todos sabían por qué estaba dentro. En prisión las noticias vuelan. Yo era el violín de mujeres. Y con ese apodo, los rumores hicieron el resto, convirtiéndome en algo mucho peor. Mira, el violín, soltó uno en la fila de la comida. Otro se rió. Que lo mantengan lejos de los novatos. Intenté ignorarlo, pero no puedes esconderte cuando todos están encerrados juntos. El primer golpe llegó de la nada. Estaba en el comedor con la bandeja cuando alguien me dio un empujón y tiró toda la comida. Me giré para disculparme, pero el tipo solo sonrió. Cuidado por dónde vas, violín. Antes de que pudiera responder, me empujó otra vez. Luego vino el puñetazo directo a la cara. Todo se volvió blanco. Caí al suelo y la bandeja salió volando. Los guardias no se movieron. Miraban. Uno incluso sonrió. Me levanté sangrando, mareado, humillado. Esa noche dormí con un ojo abierto. Días después volvió a pasar, esta vez en el patio. Dos tipos me rodearon, insultándome. Intenté alejarme, pero uno me agarró de la camisa. ¿Te crees mejor que nosotros? Lo siguiente que recuerdo es despertar en la enfermería con el labio partido y un ojo hinchado. La enfermera no preguntó nada. Me dio analgésicos y me dijo que me largara. Ahí entendí que estaba completamente solo. Entonces apareció José. Era mayor, quizás a finales de los 40, con canas en la barba y un modo de moverse tan tranquilo que parecía fuera de lugar en ese caos. La primera vez que lo vi, yo intentaba quitar la sangre de mi camiseta. Si sigues frotando así solo vas a fijar más la mancha, dijo sin levantar la vista. No respondí. Aún intentaba decidir si se estaba burlando. Finalmente me miró. Tranquilo, chaval. No vengo a darte. Así empezó. Poco a poco, sin prisa. Él no preguntó por mi caso y yo tampoco por el suyo. Solo trabajábamos juntos, codo a codo. Con el tiempo empezó a darme pequeños consejos. Baja la cabeza. No hables demasiado. Tampoco no hables demasiado poco. Y pase lo que pase, no reacciones a los rumores. Una vez le pregunté cuánto llevaba dentro. Se encogió de hombros. Demasiado. Con los meses supe que llevaba años peleando su propia condena. Decía que el sistema lo masticó y lo escupió. Los abogados de oficio no defienden, mueven papeles, me dijo un día. ¿Quieres sobrevivir aquí? Recuerda quién eres tú, no lo que dicen que eres. José se convirtió en la única persona en la que confiaba. Una tarde me vio perdido en mis pensamientos mientras trabajábamos. Estás pensando en cómo era todo antes, ¿verdad? Dijo. Todos lo hacemos al principio. Asentí. Él suspiró. Eso ya no existe. No puedes sobrevivir aquí viviendo allá afuera. Sus palabras me golpearon duro porque eran verdad. Semanas después corrió el rumor de que trasladarían a José a otra prisión, en otro estado. Él no pareció sorprendido. Te mueven cuando empiezas a sentirte demasiado cómodo, dijo. El día que se fue me entregó un papelito doblado, blanco, con una sola frase escrita. No dejes que entierren la verdad solo porque te enterraron a ti. Asintió, se puso en la fila y desapareció entre los demás. Durante semanas escuché su voz en mi cabeza cada vez que quería rendirme. Empecé a seguir sus consejos. Todas las noches escribía en el cuaderno que me había enviado mi madre, cada detalle que recordaba de aquella noche en casa de los Martínez, horas, palabras, sonidos. No sabía si serviría de algo, pero me hacía sentir que aún estaba peleando. La vida no se volvió más fácil, pero yo sí me endurecí. Los moretones se iban. Las miradas no. Pero aprendí algo. Podían encerrar mi cuerpo, podían golpearme, podían ponerme apodos, pero la verdad seguía siendo mía. Y gracias a José, no iba a dejar que la enterraran. 7 meses. Eso estuve encerrado antes de que todo cambiara. 7 meses de paredes de hormigón, puertas de acero y noches mirando el techo, preguntándome si la verdad volvería a importar algún día. Una tarde, un guardia llegó a mi celda. Ramírez, visita. Pensé que sería mi madre, venía cada 2 semanas como un reloj. Pero cuando entré en la sala pequeña de visitas, allí estaba ella, sentada junto a un hombre que no había visto en mi vida. Traje impecable, carpetas ordenadas, mirada serena pero decidida. Alejandro, dijo mi madre, levantándose para abrazarme. Él es Miguel Torres, tu nuevo abogado. Miguel se levantó y me estrechó la mano. He revisado tu caso, dijo.
Y hablando claro, es un desastre. Te falló tu abogado anterior, te falló la policía, te falló el sistema. Y no pienso permitir que siga así. Me senté, atónito. ¿Por qué ahora? ¿Por qué alguien se molestaría? Miró a mi madre. Porque ella no dejó de pelear. Me llamó 3 veces por semana hasta que dije que sí. Mi madre sonrió débilmente, con los ojos brillantes. Miguel abrió una carpeta. Estoy rehaciendo la investigación desde cero. Y creo que tenemos algo. Me habló de un vecino, el señor Delgado, que vivía justo detrás de los Martínez. Había estado fuera del país durante meses cuando ocurrió el juicio. Ese vecino tenía una cámara conectada a la nube que guardaba automáticamente meses de grabaciones. Nadie se dio cuenta de que el ángulo captaba el porche delantero y parte del camino de entrada de los Martínez. El corazón me golpeaba el pecho. Días después, Miguel volvió con un portátil. En una sala pequeña reprodujo el vídeo. Marca horaria, 9:24. No las 8, como Carla había declarado. Ahí se veía a Carla llegando sola en su coche, mirando el móvil, tranquila. Nadie la seguía. No había angustia, ni prisa, ni miedo. A las 9:32 llegó el coche de la señora Martínez. Minutos después aparecía yo, saliendo con la mochila al hombro y caminando normal hacia mi coche. Ni gritos, ni correr, ni nada extraño. Miguel pausó el vídeo. Toda su historia de que la acorralaste y la tocaste indebidamente a las 8 y que subió corriendo aterrorizada es imposible. Ni siquiera había llegado, dijo. Mi madre se tapó la boca con las 2 manos. Lo sabía, susurró. Pero Miguel no había terminado. También conseguimos los registros de conexión a Internet. El router de los Martínez sincronizaba automáticamente los datos con su cuenta de Google, y muestra el móvil de ella conectándose a las 9:25 y el tuyo desconectándose a las 9:35. Coincide perfectamente con el vídeo. Mientras miraba la imagen congelada, la prueba que había suplicado tener durante meses, Miguel me miró serio. Vamos a presentar una moción para anular la condena. Y esta vez no voy a dejar que la tuerzan. 2 semanas después volví al juzgado. Esta vez sin uniforme de prisión, solo una camisa normal, y la esperanza de mi madre sosteniéndome. Carla estaba al otro lado, junto a su abogado, pálida. La señora Martínez también, evitando mirarme. Miguel presentó todo, el vídeo, los registros, las inconsistencias en el testimonio de Carla. Y luego hizo algo que nadie esperaba, llamó a la señora Martínez al estrado. Ella dudó, mirando alternativamente a Carla y al juez. Miguel empezó suave. Señora Martínez, la noche del supuesto incidente, cuando usted llegó a casa, ¿su hija parecía alterada? Ella se removió en el asiento. No, estaba en su cuarto, en silencio. Pensé que dormía. Entonces, ¿no le contó nada de una agresión esa noche? No, respondió con voz temblorosa. Hasta la mañana siguiente. Miguel asintió despacio. Y cuando se lo contó, ¿algo en su comportamiento le pareció extraño? Dudó otra vez. Parecía, más enfadada que asustada. Miguel se volvió hacia el juez. Para que quede claro, la supuesta víctima no mostró signos de angustia, no realizó una denuncia inmediata y presentó una cronología que contradice directamente la evidencia física. El fiscal intentó objetar, pero el juez hizo un gesto para que Miguel continuara. Miguel volvió a poner el vídeo. Aquí está Carla llegando tranquila y sola a las 9:24. Aquí llega la señora Martínez a las 9:32. Y minutos después sale mi cliente. No hay enfrentamiento, no hay pánico, no hay ninguna evidencia de miedo. Cuando Carla regresó al estrado intentó mantener la compostura, pero cuando Miguel le preguntó por qué su cronología no coincidía con el vídeo se quedó helada. Debo haberme confundido de hora, balbuceó. Confundido toda una hora, dijo Miguel con calma. ¿O mentiste? Las lágrimas empezaron a asomar. No quería que llegara tan lejos, susurró. Miguel dio un paso hacia ella. Entonces, ¿por qué lo dijiste? La voz se le quebró. Porque me humilló. Me rechazó. Me hizo sentir estúpida. Solo quería que me prestara atención. No pensé que llegaría tan lejos. La sala quedó en un silencio absoluto. Mi madre empezó a llorar bajito. El juez parecía furioso. ¿Está admitiendo que su testimonio fue falso? Carla asintió entre sollozos. Sí. La voz del juez se volvió cortante, casi helada. Este tribunal anula la condena contra Alejandro Ramírez. Queda en libertad inmediata mientras la fiscalía presenta cargos por perjurio. No me moví. 7 meses soñando con escuchar esas palabras, y cuando por fin llegaron, mi mente se quedó completamente en blanco. Me quitaron las esposas allí mismo. Mi madre se lanzó hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. ¿Estás libre?, repetía una y otra vez. ¿Estás libre? Mi padre estaba al fondo, con la cara dura como piedra. No dijo nada. Se dio la vuelta y se fue antes de que alguien pudiera detenerlo. Afuera, el cielo parecía más brillante de lo que recordaba. El aire era más ligero, más real.
La libertad no se sintió como justicia. Se sintió como poder respirar después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Y por primera vez en meses, la verdad ya no estaba enterrada. Pero estar libre no significaba que todo hubiera terminado. Durante el año siguiente, Miguel y yo peleamos el caso civil. Unos meses después me llamó. Quieren llegar a un acuerdo. El abogado de Carla ofrece una compensación económica. Piden que firmes un acuerdo de confidencialidad y que el caso quede en silencio. Ni lo dejé terminar. No, Alejandro. No, lo corté. Arrastraron mi nombre por el lodo. No voy a esconder la verdad solo para que ella salve la cara. Miguel sonrió un poco. Sabía que dirías eso. Casi un año después, el caso llegó a juicio. Esta vez no era yo el que tenía miedo. Era ella. Carla entró con un traje negro y lágrimas de cocodrilo, todavía actuando como si fuera la víctima. Incluso le dijo al juez que Internet le había arruinado la vida desde que salió la verdad. Miguel se mantuvo calmado, metódico. No levantó la voz ni un segundo. Solo expuso los hechos, el vídeo, los registros del router, su confesión. Y luego le hizo una única pregunta sencilla. ¿Usted presentó o no una denuncia falsa contra mi cliente? La voz de Carla se quebró. Sí. ¿Y esa denuncia provocó su encarcelamiento? Bajó la mirada al suelo y asintió. Eso fue todo. Sin discursos dramáticos. Solo la verdad, ahí desnuda, delante de todos. Cuando llegó el veredicto, gané. Indemnización concedida. No era por el dinero. Era porque, por fin, todo el mundo sabía que yo no era el monstruo que ella había inventado. Por primera vez, la gente dejó de susurrar cuando entraba en una tienda. Algunos incluso se disculparon, profesores, vecinos, gente que meses antes me había mirado como basura. No respondí mucho. No hay disculpa capaz de borrar 7 meses de infierno. Mi padre no apareció en el juicio. Pronto corrió el rumor de que en el pueblo se burlaban de él por haber echado a su propio hijo sin pruebas. No lo soportó. En menos de un mes, mi madre pidió el divorcio. Le dijo claramente que nunca lo perdonaría por elegir el chisme antes que la sangre. Empezó a quedarse en la casa vieja de la abuela, la misma que me había dado cuando él me echó. Algunas noches nos sentábamos afuera, en silencio, comiendo en platos de papel. Me decía que estaba orgullosa de mí. Yo le respondía que no lo habría logrado sin ella. Yo me quedé en esa casa. La fui arreglando poco a poco, parché paredes, arreglé el tejado que goteaba, limpié el garaje viejo. Trabajar con las manos se sentía bien, sencillo, real. Empecé a comprar coches averiados, los reparaba y vendía algunos. Había días en que trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche, cubierto de grasa y sudor, y aún así me sentía mejor que nunca. A veces me sorprendía pensando en José, el viejo recluso que me enseñó a sobrevivir. Sus palabras resonaban cada vez que me desviaba del camino. No dejes que entierren la verdad solo porque te enterraron a ti. Tenía razón. Esos 7 meses se habían ido para siempre, robados por una mentira. Pero ahora esa mentira estaba muerta, enterrada de verdad, y la verdad, por fin, había sobrevivido. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.